Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por la vida que nos has concedido. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado de conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Gracias, Señor, por ese enorme privilegio y porque en Cristo Jesús tenemos salvación por gracia. Si hay alguien en el auditorio que aún no ha conocido a Cristo como su Salvador, tiene una idea de quién es, le han pasado cosas bonitas, pero en realidad no conoce lo bello que es el Evangelio, que tú toques a ese corazón y pueda convertirse, que tú, Señor, conviertas su corazón, conviertas su alma y pueda ya disfrutar de las delicias del Evangelio en Cristo Jesús. Bendice, Señor, este tiempo. Gracias, Señor, te damos. Que tú, Señor, sigas fortaleciéndonos y animándonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado haciendo un pequeño paréntesis en el libro de Hebreos para pensar un poco en el Evangelio. Debemos ser exhortados y estar en activo intencionalmente compartiendo este mensaje. Entendemos que la salvación realmente depende de Dios, no de qué tan persuasivos somos. Pero hay que recordar que en muchas maneras Dios nos ha dado la responsabilidad de compartir el Evangelio. Podemos confiar plenamente en el poder de Dios para salvar. El Evangelio tiene poder. El poder de Dios nos debe de quitar el miedo para evangelizar. No llegamos nosotros en nuestro poder, llegamos en el poder de Dios, y es el Evangelio el que convierte, no la persuasión de nosotros. Que Dios sea nuestro Rey. El saber que Dios es nuestro Rey nos debe de llevar a evangelizar. El Rey ha dado una orden: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es la orden del Rey. Y como Él es nuestro Rey, no es opción el evangelizar. 3 responsabilidades tenemos a la hora de llevar el Evangelio. 1, orar. 2, buscar a la persona. Y 3, proclamar. 3 cosas que tenemos que hacer como iglesia: orar, buscar y evangelizar. A veces se nos hace más fácil el ir casa por casa, algo que tenemos que hacer, y se les invita el sábado a venir. Casa por casa es más fácil que ir a nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestro entorno. Pero en realidad, bíblicamente, es nuestro entorno la primera línea a la cual hay que evangelizar. Es la primera línea. Nos cuesta trabajo porque eso implica responsabilidad de nosotros. Si nosotros no vivimos el Evangelio, definitivamente no vamos a tener una buena respuesta de nuestro entorno, y preferimos salir a otra colonia a compartir folletos. Tenemos 2 opciones a la hora de presentar el Evangelio: como un platillo desordenado que tiene todos los elementos pero desordenado, o como un platillo bien definido. Imagínense que llegan a un lugar donde venden gorditas y pide una gordita de una quesadilla de queso, y le ponen una bolita de masa cocida aquí, un trocito de queso cocido acá, un puñito de queso blanco de este lado, una cucharada de crema de este otro lado, una cucharada de salsa de este lado y una cucharadita de aceite en el centro. Tiene todos los elementos de una quesadilla. Están todos los elementos ahí, pero no le gustaría comérsela así, ¿verdad? Usted prefiere ya todos los elementos ahí bien integrados y bien hechos.
al presentar el Evangelio, queremos que la persona entienda más qué es el Evangelio y no que se vaya confundida con un discurso que no le entendió. Pregunta: ¿quién puede decirme qué significa la palabra evangelio? Voy a levantar la mano. Allá atrás, hermano Enrique. ¿Mandé? Buenas nuevas, buenas noticias. Las buenas nuevas de la Biblia son diferentes a las buenas nuevas que hay en cualquier otra cosa que podamos llamarle buenas nuevas. Sabemos, a todos nos gusta, pues no sé, encontrarnos un billete de 1,000 pesos y que sea de veras, no de los, no uno que pues no servía para nada y lo tiraron ahí. Encontrarse un billete de 500, un billete de 1,000, pues es una buena noticia, pero las buenas nuevas en Cristo Jesús superan inclusive encontrarnos una caja llena de billetes de 1,000 pesos. Las buenas noticias son especiales. Dice aquí en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no a todo aquel que hace, sino a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al judío y también al culto, al inculto, al religioso y al no religioso, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El libro de Romanos, esa es su temática. El libro de Romanos, todo el libro de Romanos trata de la justicia de Dios. La va desarrollando. La persona que es malvada, pecadora, que roba, que mata, que hace esto, necesita a Cristo, porque es injusta delante de Dios y necesita a Cristo. La persona que es religiosa, que conoce Biblia, que va a la iglesia, diríamos, o en aquel entonces que va a la sinagoga, que tiene conocimiento del Antiguo Testamento y se lo sabe desde una orilla a la otra, necesita a Cristo, porque delante de Dios su justicia no le alcanza. La persona buena, que no le hace mal a nadie, que es tranquila, que nunca le roba a nadie, no dice groserías, se porta bien en general, dice el libro de Romanos, necesita a Cristo porque su justicia no le alcanza para alcanzar el estándar de Dios. Y el estándar de Dios es la perfección absoluta. Nadie la alcanza, por eso todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero las buenas noticias nos dicen que el evangelio tiene poder para salvar a los pecadores. No para arreglar pecadores, no para reformar pecadores, tiene poder para salvar pecadores, que es diferente. Lo veíamos la vez pasada. Si usted arregla la carrocería de un carro, lo pinta bonito, le pone las lucecitas más bonitas, le pone unas bonitas llantas, le arregla bastante bien la carrocería, pero no le pone motor, su carro no va a ir a ningún lado. Necesita el motor. El evangelio es ese motor. La religión puede darle una tonalidad muy bonita a la persona. Inclusive ser bautista, independiente, fundamental, le puede dar una bonita tonalidad, pero no va a ir a ningún lado si no tiene el motor del evangelio en su corazón. No va a ir a ningún lado. Se va a ver bien, va a hablar bonito, pero no va a llegar a ningún lado una vez que pasa de esta vida a la otra. Las buenas nuevas son poderosas, tan poderosas que garantizan la salvación a todo aquel que cree. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo garantiza. No es algo así como que llega la salvación, recibe a usted el evangelio y de todas maneras tiene que estar haciendo cosas buenas todo el tiempo, porque si no hace bien todo el tiempo, en algún momento va a perder su salvación. Entonces, el evangelio no garantiza, bajo esa perspectiva, no garantiza la salvación de nadie. Tomando en cuenta de que cuántos pecados necesitamos para dejar de ser imperfectos.
Uno. Así que no es algo así como que mi salvación se va borrando. Si la salvación depende de las obras, una vez que usted recibe a Cristo, el primer pecado que cometa, si dependiera de las obras, el primero que cometa y se perdió la salvación y se acabó. Nada de que se me va perdiendo gradualmente, no, es de golpe porque Dios no admite pecado en su presencia. Pero no, el Evangelio es poderoso para garantizar la salvación de todo aquel que cree. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El Evangelio no depende de la sabiduría humana. De hecho, ninguna religión tendría la idea de lo que es el Evangelio. ¿Cómo se salvaban las personas cómo se salvan las personas en las diferentes religiones? Bueno, pensamos en los griegos. Depende del buen humor o el mal humor de sus dioses. Los aztecas y la población de Mesoamérica, independientemente de si fueran mayas o fueran mexicas, tenían una misma cosmovisión, compartían la misma cosmovisión. Tú te portas mal, tú tienes que sacrificar. Los dioses están enojados, hay que sacar corazones. Básicamente así se comportaban todos los mesoamericanos. Había una nevada, a sacrificar gente. Pero no había una idea de pecado. Entonces, no es cuestión de sabiduría humana. Si dependiera de nosotros ofrecer una alternativa, en nuestra propia sabiduría intentaríamos que la cruz se viera bonita. Está bien, Cristo murió para enseñarnos cómo morir. Y si nosotros nos esforzamos como Cristo a ser buena gente, a atender las personas, a poner una mejilla y que luego también nos pongan la otra, podríamos alcanzar la salvación. Eso es lo que ha intentado algunas ramas del cristianismo por todos lados. Ofrecer una alternativa más bonita de la cruz, más agradable a la vista humana, que se acople más a lo que nosotros queremos, no tanto lo que Dios quiere. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay evangelios falsos que terminan en la muerte de la persona, en la muerte eterna de la persona. Algunos dicen, puedes hacerlo, puedes lograr tu salvación si te enfocas en ella. Ese es un evangelio falso. Si yo estoy bien y tú estás bien, pues no hay problema. Ese es un evangelio falso. Jesús hará que tu vida sea mejor en el sentido de sanidad, prosperidad, éxito en los negocios. Eso es un evangelio falso. Jesús vino para hacer un mundo mejor, alimentar a todos los pobres, vestir a todos los que lo necesitan, construir grandes edificios para albergar a gente,
que lo necesita, reciclar. No, ese no es el propósito, ese es un evangelio falso. Los evangelios falsos de ahora prometen felicidad. Si tú recibes a Cristo, vas a ir feliz en el tren del evangelio. Prometen salud y prosperidad. Si tú recibes a Cristo, Él te puede sanar. No vas a padecer ninguna enfermedad. Deja de sufrir. Pero también está el otro extremo. Si tú recibes a Cristo, ahora tienes que hacer para sostener tu salvación o para comprobar de que eres salvo. Tú tienes que comprobar que eres salvo teniendo una mente rigurosa, con una serie de convicciones que nadie puede alcanzar. Venimos huyendo de una justicia inalcanzable para meternos a la justicia de alguien que inventó un chorro de convicciones que también son inalcanzables, y el resultado es exactamente lo mismo. El evangelio es otra cosa. Dice Romanos capítulo 10, versículo 16. Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El evangelio está allí, pero no todo mundo lo recibe. No todo el mundo que escucha el evangelio cree en el evangelio. Pero el evangelio sí exige una respuesta. No todos escuchan el anuncio. Y recuerden que cuando Isaías está hablando, no está hablándole a Israel para decirle, los estoy invitando a arrepentirse. Toda la predicación del libro de Isaías es un intento es una serie de advertencias. Si no se arrepienten, van a ser destruidos. No les estoy invitando a arrepentirse, les estoy diciendo, si no se arrepienten, van a ser destruidos. Y el evangelio es así. No es una bonita invitación que puede uno aceptar o rechazar. Es algo que si alguien rechaza, va a ser destruido. Pero que si alguien acepta, va a obtener lo más grandioso que pueda obtener, la vida eterna y especialmente la relación con Cristo. Segunda Tesalonicenses 1:8. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice acerca de esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio no es una opción que pueden ustedes darse el lujo de aceptar o rechazar. Si usted le rechaza y Cristo viene por su iglesia y usted se queda, Cristo viene en llama de fuego para dar retribución a los que no obedecieron el evangelio de Dios. El Señor es bueno, Él es amor, pero también es justo y viene a juzgar a quienes rechazan el evangelio. Aquella persona que usted le da el folleto y la persona lo rompe y se lo avienta en la cara, su mayor problema no es entre usted y esa persona o esa persona y usted. Su mayor problema es con Dios. Con Él es el mayor problema. El familiar que le dice, no quiero saber y no quiero que te pongas otra vez en mi casa, no quiero que vuelvas. Su mayor problema no es entre familiares, su mayor problema es con Dios. Porque Dios viene a juzgar a todos los que no obedecen al evangelio de Dios. El joven, la señorita, el hermano, no el hermano, la hermana, el amigo, la amiga que está aquí en nuestra iglesia y que escucha y que escucha el evangelio,
pero no cree en Cristo, se niega a creer, su mayor problema está en que un día Dios le va a juzgar por no obedecer al Evangelio. Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Dice así, Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El Evangelio no es una sugerencia. El Evangelio no es una invitación. Creer al Evangelio es un mandato. Quien se niega a creer al Evangelio no obedece al Evangelio y su final va a ser trágico. Lo digo en forma seria y en forma de advertencia, por si hay alguien aquí que le da largas a aceptar a Cristo, que le da largas a creer en Cristo, que piensa que lo puede recibir en cualquier momento o más adelante, o que sabe en el fondo que no ha creído en Cristo y lo está tomando como juego. Tenemos un Dios soberano que puede decidir que ya no hay más oportunidad. Tenemos un Dios bueno, lo vimos en la semana pasada. ¿Se acuerdan los principios básicos que se ven en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis acerca del Evangelio? Tenemos un Dios creador, pero el hombre, nosotros, nos rebelamos ante Dios. Y Dios, en lugar de destruirnos como merecíamos, nos dio promesas. Y esas promesas se hicieron realidad en Cristo Jesús cuando Él vino a morir, ser sepultado y resucitar al tercer día para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora, ¿qué pide Dios? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Ese es un mandato. Y note esa parte que vimos de la historia bíblica del Evangelio. En lugar de destruirnos, nos dio promesas. Se vio desde Adán y Eva. En lugar de matar a Adán y Eva ahí adentro del huerto por su desobediencia, les dio promesas. En lugar de acabar con la humanidad, con Noé, después de que se emborrachó, le dio promesas. Aparece Abraham y la nación de Israel más adelante, y en vez de destruir a la nación de Israel, exterminarla por completo y hacerla desaparecer como se lo merecían, les dio promesas. Cada uno de nosotros estamos conscientes de que merecíamos la muerte. Y en vez de recibir la muerte, recibimos promesas que son realidad en Cristo Jesús. Pero el que se niega a creer en Cristo, tarde o temprano las promesas se van a convertir en juicio. Porque las promesas de Dios también son de juicio a todo aquel que desobedece al Evangelio. Dice ahí en el versículo que leímos, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál va a ser su fin? Su destrucción. Entonces, teníamos que reconocer esto en primer lugar, lo que la Biblia dice acerca del Evangelio. Son buenas noticias, es poder de Dios para todo aquel que cree. No es algo que inventamos nosotros, que inventamos los cristianos para hacernos sentir bien. No es eso. Hay evangelios falsos que sí son inventados por los hombres y que llevan a la muerte a las personas. Y el evangelio, además, la Biblia dice que exige una respuesta. O lo aceptas o vas a sufrir las consecuencias. Eso es lo que dice la Biblia acerca del evangelio. Entonces vamos a empezar a entrar al tema de qué dice la Biblia del Evangelio. No lo vamos a acabar el día de hoy. Pero algunas preguntas que puedes hacerte. ¿En el Evangelio Dios va a perdonar tus pecados si confías en Él? ¿Es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida?
¿Es que Dios promete hacerte exitoso y feliz? ¿Qué es el Evangelio? Todo esto suena a buenas noticias. Pero ¿dónde se encuentra el texto que más explica o que más enfatiza qué es el Evangelio? ¿Alguien se acuerda? Y no es Romanos. Dice, este es el Evangelio y ¡pum! Nos suelta el Evangelio así. Ti, ti, ti. ¿Alguien se acuerda? Está en las epístolas de Pablo. Está en las epístolas que vienen dobles, primera y segunda. ¿Dónde? Timoteo. Está en una epístola para una iglesia y viene en doble. ¿Dónde? No. Está en una epístola que es dedicada a una iglesia y viene doble. Una iglesia desordenada. En Corintios. Ahora, en primera o segunda. En primera. Vamos ahí a primera Corintios capítulo 15. Versículos 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, por el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Primero vemos que Cristo murió y resucitó de los muertos. Esto es esencial en el Evangelio. Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Él resucitó. No creemos en alguien que está todavía su tumba allí, como la tumba de Mahoma, como inclusive de los grandes patriarcas todavía existe la tumba de David y de los reyes y la de Abraham. Desapareció la de José en una guerra con los palestinos. No creemos en alguien que está en una tumba. Creemos en alguien que murió, fue sepultado y resucitó. En segundo lugar, vemos que Cristo murió ¿por qué causa? ¿Por nuestros pecados? Él murió por nuestros pecados. Él no murió para enseñarnos cómo morir. Él no murió como un mártir del sistema, como un revolucionario incomprendido que fue atacado por los fariseos. Él no murió por eso. Él murió por nuestros pecados, para pagar nuestra deuda. Nosotros teníamos la deuda, nosotros merecíamos ser destruidos, pero el Dios creador nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos en tercer lugar que somos salvos si recibimos y nos aferramos al Evangelio. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también, ¿qué cosa hicieron? Recibisteis, en el cual también, ¿qué hicieron? Perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué era creer en el Evangelio en la época del Nuevo Testamento? Era recibirlo, es decir, creerlo y aferrarse a él. Llegar a la conclusión de que no hay otra cosa para salvarme. Llegar a la convicción de que no tengo otra alternativa, no hay otra alternativa. Esta es la bendita alternativa que Dios me da. La única alternativa que Dios me da. La idea de perseverar no es no es la idea de hacer buenas obras y perseverar. No, es la idea de que la convicción es completa. Para la persona que creía en el Evangelio, en la época de los apóstoles, la persona vivía consciente del Evangelio de lunes a domingo. No era algo que nada más aparecía en los días de servicio. Era algo que se convertía en su vida.
Era algo que se convertía en el centro de su corazón. De ahí la diferencia entre la salvación en el siglo I y la salvación en el siglo XXI. Muchas personas piensan que son salvas porque hicieron una oración y van a ir al cielo cuando mueran, pero no están aferrados al evangelio. Nada más se aferraron así por unos instantes y después se convirtió en algo pasajero. En algo que no es parte de sus vidas. De hecho, esas personas son aquellas que pueden viven cómodas en el mundo, les gusta participar con gente del mundo, disfrutan de la compañía de la gente del mundo y no se hallan con cristianos. No se hallan. Con los inconversos, con ellos pueden ser como les gusta. En realidad no se aferraron a la tabla única, que es la salvación en Cristo Jesús. No es que perdieran su salvación, es que nunca la tenían. Y a veces lo que hacen es, piensan que son salvos porque les pasan cosas bonitas. Pero a salvos y a no salvos nos pasan cosas bonitas. A todos nos pasan cosas bonitas. Y todo el mundo podría decir, esto fue la mano de Dios. Pero no, la mano de Dios convierte el alma, transforma la vida, cambia el corazón. No nada más el destino, cambia el corazón. Y vamos a continuar hablando acerca del evangelio en las siguientes semanas. Porque tenemos un evangelio que predicar. Porque tenemos un evangelio que expandir. Porque necesitamos que otras personas conozcan a Cristo. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque tú nos has dado en Cristo Jesús la salvación. Nos has transformado. Pudimos responder no a la invitación, sino a tu mandato de arrepentirnos y creer en el evangelio. El evangelio, Señor, reconocemos son buenas noticias. El perdón, la restauración, la transformación, el cambio de carácter y de visión. Un cambio de dirección, de estar mirando a los ídolos y transformados para servir al Dios vivo y verdadero. No un día, no dos, toda la vida. Señor, si en algún momento, si alguna persona aquí en algún momento ha estado o está todavía rechazando el evangelio, todavía le está dando largas, todavía está evitando confrontarse con la realidad de que necesita a Cristo como su Salvador personal y no como un juego y no como un boleto para simple y sencillamente sentirse bien de ir al cielo cuando se muera. Si hay alguien aquí que solamente tiene una vaga idea de lo que es el evangelio y aún no ha creído, que pronto pueda hacerlo, porque de no hacerlo, si tú vienes hoy o si tú lo llevas a tu presencia, el castigo será tremendo, porque escuchó y no obedeció. Pero para todos nosotros, ayúdanos a recordar que en vez de matarnos, nos diste promesas. Y esas promesas son realidad en Cristo Jesús. Esas promesas son en Cristo sí y amén. Ayúdanos a recordar que tenemos promesas, que vamos, Señor, a tu presencia, pero sobre todo, que tenemos una relación restaurada contigo y que tú nos permites tener esa relación para vivir para la mayor gloria tuya. Gracias, Señor, te damos, te ruego tu bendición en el resto del servicio, agradeciéndote de antemano que escucharás nuestras peticiones, no por nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús. En Cristo Jesús te pido esto y te doy gracias. Amén.